Madrid nunca duerme. Es una ciudad de luces, tráfico, turistas, ruido, pantallas, velocidad. Una ciudad que parece vivir en presente continuo. Pero incluso en una capital así existen lugares donde el tiempo se queda atrapado, como si el pasado hubiera clavado sus uñas en una esquina y se negara a soltar. La Casa de las Siete Chimeneas es uno de esos lugares. No está escondida en un bosque, no está perdida en una montaña. Está en Madrid, en una ciudad que se mueve demasiado rápido como para mirar hacia atrás. Y sin embargo, este edificio obliga a mirar. Por fuera parece una mansión antigua más. Piedra, líneas sobrias, ventanas que han visto demasiadas generaciones. Pero el nombre ya suena como advertencia. Siete Chimeneas. Es un nombre que no se siente casual, se siente como un sello, como si alguien lo hubiera marcado para que nunca se olvidara. Y quizá por eso esta casa sobrevivió al tiempo de una manera distinta, no solo como edificio, sino como leyenda. Porque la mayoría de edificios antiguos terminan siendo solo historia. Esta casa terminó siendo historia y amenaza. Una dirección que durante siglos se pronunció en voz baja, con esa mezcla de curiosidad y miedo que solo provoca lo inexplicable. La Casa de las Siete Chimeneas no se volvió famosa por una sola razón. Se volvió famosa porque la ciudad, generación tras generación, decidió que allí había algo extraño, algo que no encaja. Y cuando una ciudad decide eso, el lugar ya no depende de pruebas. Depende del relato colectivo. Depende de la repetición. Depende de la energía que la gente deposita en un nombre. En España, además, las leyendas urbanas no son solo entretenimiento. Son tradición. Son una forma de explicar lo que nunca fue explicado oficialmente. Una manera de recordar lo que no quedó escrito en documentos. Y esta casa es perfecta para eso, porque su contexto es antiguo, noble, ligado a épocas donde el silencio era parte del poder. Porque esta mansión no nació como misterio, nació como símbolo. Fue construida en siglos donde la nobleza necesitaba escenarios, donde la arquitectura era propaganda. Aquí hay dinero, aquí hay influencia, aquí hay orden. Y sin embargo, lo oscuro no aparece en ruinas pobres. Muchas veces aparece exactamente donde todo parece perfecto. En casas bonitas, en familias respetables, en lugares donde nadie quiere imaginar tragedia. Ese contraste es lo que hace que esta historia sea tan fuerte. Si el horror puede vivir aquí, puede vivir en cualquier lado. La leyenda habla de apariciones, de una mujer. Una figura blanca que se asoma en el tejado, silenciosa, inmóvil, como si el edificio tuviera ojos. Hay versiones distintas, pero todas tienen el mismo centro emocional. Una tragedia, una injusticia, una muerte sin cierre. Porque casi todos los fantasmas culturales nacen así. Nacen cuando la historia humana se queda abierta. Y la Casa de las Siete Chimeneas, por alguna razón, se convirtió en la casa donde Madrid dejó una herida sin cerrar. Y es importante entender algo. Una leyenda urbana no sobrevive 4 siglos por casualidad. Sobrevive porque toca un miedo universal. Y el miedo universal aquí es simple, que el pasado no se queda en el pasado, que puede filtrarse en el presente, que puede aparecer en la esquina de tu ojo, en una ventana, en una azotea, en un reflejo, que puede recordarte que la ciudad no solo está hecha de calles y edificios, sino de memorias enterradas. Y algunas memorias no descansan. Este es el inicio. Una casa real, en una ciudad real, con un nombre que pesa como una maldición. Un lugar donde el misterio no está lejos. Está al lado del tráfico, de las tiendas, de la vida moderna. Y eso es lo que la hace más oscura. Porque lo lejano se puede ignorar. Pero lo cercano se queda en tu cabeza. Y cuando cae la noche y Madrid baja el volumen, esa casa sigue ahí, quieta, como si esperara. Como si supiera que tarde o temprano alguien volverá a mirar hacia arriba. El corazón de esta leyenda tiene forma humana. No es un monstruo. No es una sombra abstracta. Es una mujer. Una presencia femenina que aparece en casi todas las versiones del relato, como si la ciudad hubiera elegido un rostro para su miedo.
Se dice que fue joven, hermosa, vinculada a un mundo de nobles, fiestas, corte y apariencias. Y se dice, sobre todo, que su historia terminó mal. Mal de una forma que no permite descanso. Porque hay muertes que son tristes, sí, pero se aceptan. Y hay muertes que se sienten como injusticia, y esas son las que se quedan pegadas a los lugares. Las versiones cambian con el tiempo, pero todas giran alrededor del mismo clima. Secretos, relaciones peligrosas, celos, peligro invisible dentro de una vida que por fuera parecía privilegiada. Y eso es lo más inquietante. El privilegio no protege del horror, solo lo disfraza. La mansión por fuera puede ser belleza, pero Vnutri puede ser tensión. Y cuando una vida se rompe dentro de un edificio así, la sociedad de esa época no lo grita, lo esconde, lo calla, lo tapa con respeto y con silencio. Ese silencio, siglos después, se convierte en leyenda. Así nace la imagen más famosa, una mujer de blanco en el tejado, como si el edificio la expulsara hacia arriba, hacia la parte más visible desde la calle, pero aún así no pudiera tocar el mundo real. Una figura que aparece y desaparece, que nunca se acerca lo suficiente para ser certeza. Y ese detalle es crucial. Lo que más aterra no es lo que ves con claridad, sino lo que crees ver por un segundo. Porque el segundo te deja duda. Y la duda es el alimento perfecto del miedo. La gente que ha pasado cerca de la casa cuenta historias de miradas rápidas, de sombras en la parte alta, de la sensación de que algo observa. Muchos, por supuesto, no creen. Dicen que es sugestión, que son luces, que son reflejos. Y puede serlo. Pero el mito no se sostiene con verdades. Se sostiene con sensaciones repetidas, con el mismo escalofrío contagiándose de persona a persona, con el mismo gesto de mirar hacia arriba y sentir por un instante que algo podría estar allí. Con el tiempo, la casa se convirtió en un punto fijo para rumores, un lugar donde el miedo no necesitaba renovarse, solo necesitaba existir. Y Madrid, ciudad de capas históricas, es el lugar perfecto para eso, porque Madrid tiene memoria acumulada. Reyes, guerras, intrigas, callejones donde ocurrieron cosas que ya nadie puede probar. En ese contexto, una mansión antigua con una figura blanca en el tejado no suena ridícula. Suena inevitable. Suena como si la ciudad necesitara un símbolo para recordar que su pasado está lleno de cosas ocultas. Y la Casa de las 7 Chimeneas funciona porque es un misterio doméstico a escala ciudad. No es una leyenda de campo. Es una leyenda urbana pura. Y lo urbano siempre asusta más porque es cercano, porque tú puedes estar allí, porque tú podrías vivir Riadom, porque tú podrías caminar por esa calle, porque no es una historia de algún sitio, es una historia de Madrid. Este acto no es sobre pruebas, es sobre lo que la leyenda revela, que la ciudad sospecha que hubo algo no dicho, algo que se escondió, algo que nunca se cerró. Y cuando algo no se cierra, la imaginación lo abre una y otra vez. La mujer en el tejado, entonces, se convierte en símbolo de ese cierre imposible. Una presencia que no pide ser vista por curiosidad, pide ser vista como recordatorio. Recordatorio de que en lugares de poder los secretos no mueren, solo cambian de forma. Con los años, la Casa de las 7 Chimeneas se transformó en un imán. Porque toda leyenda urbana fuerte atrae dos tipos de personas, los que quieren entender y los que quieren sentir, los que quieren racionalizar y los que quieren emoción. Investigadores, curiosos, turistas, vecinos, aficionados a lo paranormal, narradores de historias. Todos llegan al mismo punto. Una casa que parece demasiado tranquila para un mito tan grande. Y esa tranquilidad es exactamente lo que la hace inquietante. Porque un edificio ruidoso se vuelve normal. Un edificio quieto, con un rumor encima, se vuelve sospechoso. El mito empezó a crecer como crece un organismo, añadiendo capas. Cada generación aportaba un detalle, una historia secundaria, una versión nueva. Y esas capas creaban la sensación de que el edificio tenía vida propia, que el edificio acumulaba energía, que el edificio era un sitio. No solo una construcción, porque un sitio es un lugar donde la gente deposita emoción,
Y la emoción, cuando se deposita durante siglos, se convierte en atmósfera. La clave está en la estructura de la leyenda. No es un susto único, es una presencia repetida. Un dicen que interminable. Dicen que se ve. Dicen que se oye. Dicen que pasa algo en noches específicas. Esas frases son poderosas porque no se pueden desmentir de forma definitiva. Siempre habrá alguien que diga lo contrario. Y mientras exista esa disputa, la leyenda vive. También hay un factor histórico. La España antigua era un mundo donde la reputación lo era todo. Y en un mundo donde la reputación lo es todo, los problemas internos se esconden. Una tragedia en una casa noble no se convierte en noticia pública fácil. Se vuelve silencio. Se vuelve excusa. Se vuelve rumor. Y el rumor, al pasar de boca en boca, se convierte en mito. Por eso la Casa de las Siete Chimeneas se siente real incluso para escépticos. No porque crean en fantasmas, sino porque creen en el silencio social. Creen en el tipo de secretos que las familias poderosas esconden. La casa también sobrevivió al tiempo en una ciudad que cambió demasiado. Eso la convirtió en un punto fijo. Y los puntos fijos se vuelven símbolos. La gente pasa, mira, y siente que está viendo un fragmento del siglo XVI en medio del presente. Esa sensación ya es extraña por sí sola. Añade una leyenda encima y el resultado es perfecto. Un edificio que parece pertenecer a otra dimensión temporal. Una casa que se siente más vieja que todo lo que la rodea, y por eso se siente diferente. En este acto, la historia deja de ser solo fantasma y se vuelve misterio de Madrid. Una pieza cultural que se repite en conversaciones, en rutas, en relatos. Y lo más inquietante de todo es que el mito no se debilita con el tiempo, se fortalece, porque cada década que pasa sin explicación definitiva hace que el misterio parezca más profundo. Si fuera mentira, dicen algunos, ya se habría olvidado. Pero no se olvida, y esa persistencia es en sí misma una forma de miedo. En la era moderna, las leyendas urbanas ya no viven solo en conversaciones. Viven en Internet, en videos, en documentales, en artículos, en listas de lugares más misteriosos. Y cuando una leyenda entra en el circuito del contenido, se convierte en inmortal. La Casa de las Siete Chimeneas se volvió un icono precisamente porque funciona visualmente. Es bonita, antigua, fotogénica. Y la belleza mezclada con terror es oro, porque el terror feo se rechaza. El terror bello se consume, se comparte, se romantiza. Y esa romantización mantiene viva la historia. Pero hay algo más oscuro en esto. La leyenda, a veces, reemplaza a la tragedia humana original. La mujer de blanco se vuelve entretenimiento. La casa se vuelve escenario. Y el dolor real, si lo hubo, se convierte en decoración narrativa. Esa es la crueldad moderna. Transformar el trauma en contenido. Y aunque no sepamos la verdad exacta, la estructura emocional está ahí. Una historia de muerte o injusticia convertida en fantasma. Eso es, culturalmente, una manera de procesar el horror sin enfrentarlo directamente. También ocurre algo psicológico. Cuanto más te dicen que un lugar es inquietante, más inquietante se vuelve. La expectativa condiciona la percepción. Si llegas esperando ver algo, mirarás cada ventana con tensión. Mirarás cada sombra como señal. Y aunque no ocurra nada, tu cuerpo ya vivió el miedo. Por eso, incluso quienes no creen, pueden sentir algo raro cerca de la casa. No por magia, sino por la carga simbólica. La carga simbólica existe. Está en el nombre. Está en la historia. Está en la repetición. La Casa de las Siete Chimeneas se convirtió en un símbolo de un Madrid oculto. Un Madrid que no es turístico, sino secreto. Y a la gente le encanta la idea de que una gran ciudad tenga puertas escondidas, que haya capas bajo la superficie, que exista un otro Madrid. Y este edificio, con su leyenda, parece ser una de esas puertas. Una puerta no física, sino narrativa. Un punto donde el pasado se filtra. En este acto, la casa deja de ser solo un edificio antiguo con un rumor. Se convierte en una marca cultural, un lugar que la ciudad reconoce como inquietante aunque nadie pueda demostrar nada.
Y esa aceptación colectiva es la forma más fuerte de inmortalidad. Porque cuando un mito es aceptado, ya no necesita pruebas, solo necesita seguir siendo contado. Y seguirá siendo contado porque toca un miedo universal, el miedo a que lo que se escondió en el pasado aún tenga peso hoy. Al final, la casa de las 7 chimeneas no necesita un fantasma real para ser oscura. Su oscuridad está en lo que simboliza, una herida histórica que nunca se cerró por completo, una historia que se escondió, se cayó, se deformó con el tiempo y terminó convertida en figura blanca sobre un tejado. Esa figura, real o imaginada, funciona como recordatorio de algo inquietante. Las ciudades están hechas de memoria, y la memoria no siempre descansa. Madrid se mueve rápido, pero el pasado no se mueve. El pasado se queda. Y la casa está ahí como prueba de eso. Un fragmento antiguo en medio de la modernidad. Un edificio que no pertenece al mismo ritmo que su alrededor. Un lugar que se siente quieto, como si estuviera observando. Y esa sensación de ser observado es el núcleo del miedo. No el susto, no el monstruo. La mirada invisible. La idea de que un lugar tiene presencia. La casa también representa la distancia entre lo público y lo privado, porque muchos secretos no se vuelven historia oficial, se vuelven rumor. Y el rumor, cuando dura siglos, se convierte en mito. Así funcionan las leyendas urbanas. Nacen de un vacío de información. Un vacío donde la gente coloca su propia explicación. Y cuando el vacío dura demasiado, la explicación se vuelve tradición. La pregunta final no es, ¿existió el fantasma? La pregunta final es más dura. ¿Qué tuvo que pasar para que una ciudad sostuviera esta historia durante siglos? ¿Qué tipo de silencio? ¿Qué tipo de tragedia? ¿Qué tipo de miedo original fue tan fuerte que se quedó pegado a un edificio? Porque no todo rumor dura. Solo duran los que tocan algo real en el corazón humano. Injusticia, pérdida, culpa, secreto. Y esta casa, por alguna razón, toca todo eso al mismo tiempo. Y quizá esa es la razón por la que sigue viva. Porque en un mundo moderno lleno de explicaciones, la gente sigue necesitando misterios. Necesita recordatorios de que no todo está bajo control. De que la ciudad tiene zonas donde la lógica se rompe un poco. No por ciencia ficción, sino por historia. Por memoria acumulada. Por capas de vidas que ya no existen. La casa de las 7 chimeneas termina siendo una advertencia elegante, que incluso en el centro de una capital, incluso rodeado de luces y ruido, hay lugares donde el pasado todavía se asoma. Y si el pasado puede asomarse, entonces el presente no está completamente a salvo. Porque el presente está construido sobre capas, capas que pueden crujir, capas que pueden hablar en forma de rumor. Capas que pueden recordarte que, detrás de una ventana antigua, puede existir algo que nadie quiso contar en voz alta. Y así acaba esta historia. No con un grito, sino con una mirada hacia arriba. Una mirada que casi todos hacen cuando pasan cerca, aunque no lo admitan. Miran el tejado, miran las chimeneas, buscan la figura blanca aunque digan que no creen. Porque el miedo no exige fe, solo exige posibilidad. Y esta casa, con su nombre, su antigüedad y su silencio, seguirá ofreciendo esa posibilidad mientras Madrid siga en pie.